Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En nombre de Medicina Dormil, queremos darle la bienvenida al selecto grupo de profesionales de la medicina y fisioterapeutas dedicados al manejo del piso pélvico, sus funciones y rehabilitación. Contaremos con la presencia de dos conferencistas de amplia trayectoria en el tema. El doctor Paulo César Rodríguez Palma, quien se enfocará en las difusiones del piso pélvico, y la doctora Claudia Zambrano Moncayo en la rehabilitación del piso pélvico por dolor y disfunciones sexuales. La dinámica que emplearemos será la de hacer las preguntas luego de cada conferencia, las cuales se harán por escrito en el icono de preguntas y respuestas que aparece en el reborde inferior de la pantalla. Se dispondrá solo de 15 minutos para dar curso a nuestra segunda conferencia. El doctor Paulo César Rodríguez Palma, graduado en Medicina por la Universidad Estatal de Campiña, Sao Paulo, Brasil, Unicamp, donde también se formó en cirugía y su grado de doctor en 1988. Actualmente urólogo y profesor titular del Departamento de Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas y presidente de Urología. Entre las aportaciones de Unicamp para el área urológica, el doctor Palma destacó en el desarrollo y mejora de diversas acciones en neurología, con el estudio del estrés urinario y el tratamiento quirúrgico de la cirugía pélvica reconstructiva, a la que contribuye con técnicas quirúrgicas innovadoras como el mini-onda para la incontinencia urinaria femenina de esfuerzo, todo ello realizado en la UNICAP. También destaca en urología oncológica y en el trasplante renal. Autor del libro Uroginecología, en el 2006, presidente y fundador de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, ALAP, presidente de la Asociación Urológica de Países de Habla Portuguesa. Presenta además múltiples publicaciones en revistas internacionales como el Journal of Urology, European Urology, Actas Españolas de Urología, Brazilian Journal Urology, y miembro de la Junta de Journal of Urology. Le damos pues la bienvenida al doctor Palma y tiene la palabra. Muchísimas gracias por amables palabras, doctor Humberto Quisveri. Para mí es un placer, un honor estar aquí con ustedes, al lado de la doctora Claudia Zambrano, para esta charla, para mis amigos colombianos. El tema de piso pélvico de verdad me encanta mucho y quisiera también agradecer públicamente al doctor Julio Ferrer por tomar en cuenta y la sugerencia, y también a la señora Paula Londoño por toda la asistencia que me ha prestado durante todo este proceso. ¿Ya puedo compartir mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, la puede compartir. Gracias. Bien, el tema de disfunciones del piso pélvico es un tema muy amplio, y así que yo voy a enfocar básicamente en algunos aspectos. Y aquí está el guión de la presentación que voy a compartir con ustedes respecto de la incontinencia urinaria al esfuerzo, los conceptos anatómicos, después la fisiopatología de la incontinencia urinaria, la clasificación quirúrgica de dichos procedimientos, focando en las técnicas contemporáneas, por fin las complicaciones, el manejo de la principal complicación y finalmente la conclusión. Vamos entonces a empezar por los conceptos anatómicos. Este molde tridimensional es muy didáctico porque nos permite ubicar aquí la uretra, la vagina, el recto y también la línea blanca, que es el arco tendinoso de la fascia pelvis. Entre el recto, que está aquí abajo, y la vagina, hay un septo
llamado septum recto vaginal, que se inserta en el arco tendino del septum recto vaginal. Entre la vejiga y la vagina hay una otra fascia que se insere en la línea blanca, el arco tendino de la fascia pélvica, hasta la espina isquiática, que es la fascia pubocervical o también conocida como vésico vaginal. Cuando miramos de este otro punto, nos damos cuenta de que hay una unión, una fusión entre la fascia vésico-vaginal, el septo recto vaginal, que se inserta en la espina isquiática. La fusión de esas dos fascias corresponde al ligamento cardinal. Y hay un especiamiento de esta fascia alrededor del cuello del útero, conocido como anillo pericervical. Entonces, en la anatomía tridimensional de la pelvis, tenemos entre la vejiga y la vagina aquí rosada, la fascia vésico-vaginal. Entre el recto y la vagina, el septo recto vaginal, que se inserta en el tendón central del periné. Y cuando miramos esta otra visión, nos damos cuenta que la vaginal se inserta en la cara posterior del hueso púbico, y mientras el septo recto vaginal en el nivel 3, en el tendón central del periné. Y esta es a continuación de una única fascia endopélvica, que es el ligamento útero-sacro. Pero la uretra tiene sus elementos de sostén muy distintos. Tenemos 3 elementos de sostén, siendo que 2 son ligamentos. Aquí está el hueso púbico, la uretra, y es el ligamento pubo-uretral. Entre una línea blanca y la otra hay un otro ligamento que es conocido como ligamento uretropélvico. Y la propia pared vaginal es también uno de los elementos de sostén de la uretra. Bien, vamos a empezar aquí a la mano derecha una disección cadavérica fresca. Aquí está la vejiga, el pube. A cada lado tenemos el ligamento pubo-uretral, que en el varón corresponde al ligamento pubo-prostático. Aquí está. Este es una ilustración muy bonita porque nos muestra que el ligamento pubo-uretral tiene 2 porciones principales, una que es retropúbico, se está insere en el espacio de retos, en la cara posterior del pube, y una porción prepúbica. Cuando este ligamento está laxo, hay un alejamiento de la uretra media del cuello del hueso púbico. Eso se llama una alteración del ángulo de inclinación uretral, conocido también como incontinencia del tipo 2 en el pasado, pero llama la atención para la fisiopatología de la incontinencia. Fíjense que esta señora, cuando hace fuerza, este hisopo mira al techo. Cuando esto es mayor que 30 grados, estamos diante de una hipermovilidad uretral. Fíjense que por el esfuerzo, este hisopo mira el techo. Eso no es patognomónico de incontinencia, pero nos dice que existe una laxitud del ligamento pubo-uretral que lleva a una hipermovilidad uretral. El otro ligamento es el ligamento retropélvico. Aquí en el cadáver, aquí está la línea blanca, el arco tendino de la fascia pelvis. Esa es una disección nuestra. Y fíjese que sale esta fascia que va hasta el otro lado para soportar a la uretra. Aquí tenemos una disección quirúrgica, el ligamento uretropélvico, y una resonancia. Aquí está la uretra, aquí está el probe intravaginal y el ligamento uretropélvico a cada lado, se insertando en la línea blanca, el arco tendino de la fascia pelvis. Hay también, además de los elementos de sostén, el conocido mecanismo intrínseco de la uretra formado por varias capas. La primera, la mucosa uretral con su surfactante. Después hay un plexo vascular submucoso. Después
una capa de fibras elásticas y musculatura lisa, y más externamente el rápido esfínter con musculatura estriada, que es el componente voluntario del control de la micción. Así que tenemos un amplio espectro, muy amplio por decir, de incontinencia. Las uretras buenas tienen su mecanismo intrínseco preservado, pero la hipermovilidad está presente. En esta situación, un sling de baja tensión produce buenísimos resultados. A medida que caminamos a mano derecha, se acrescenta a hipermovilidad una deficiencia intrínseca de la uretra, hasta que llegamos a esta zona roja de pura insuficiencia esfinteriana intrínseca. En esos casos, slings de baja tensión no van a resultar. Es necesario hacer slings cruzados o slings espirales para tratar las uretras malas. Bien, con respecto a la teoría, hay 4 teorías. Yo voy a fijar en 2 de ellas, que son las más aceptas, que es la teoría de Einhorn, que es la de transmisión pasiva de la presión abdominal del año 61. Después el profesor Peter Petros, con su teoría integral, se dio cuenta que la incontinencia ocurre por los ligamentos dañados del año 93. Más tarde, el doctor Delance creó la hipótesis, no teoría, hipótesis hamaca, donde la fase estaría dañada, pero no habla nada tampoco de, el concepto es totalmente pasivo de la continencia. Y finalmente, en el año 2007, el doctor Bergström creó la teoría de la suspensión uretral, que es muy contestada en estos días. Empecemos entonces con la teoría de Einhorn de 61, que es la teoría del gradiente de presión. En esta teoría, la continencia es un mecanismo pasivo de transmisión de la presión abdominal. Aquí a nuestra mano izquierda, existe continencia cuando la presión intraabdominal se transmite sobre la vejiga, pero igualmente en la uretra intraabdominal. De manera que la presión entre la uretra y la vejiga, la presión uretral es mayor, la paciente se queda seca. Pero cuando hay un descenso de esta uretra intraabdominal, la transmisión pasiva de la presión intraabdominal sobre la vejiga es menor, es mayor que la transmisión en esa uretra intraabdominal, y la presión intravesical es superior a presión intrauretral, y de esta manera ocurre pérdida. Bien, en esta teoría, la uretra intraabdominal está limitada pelo diafragma urogenital, cuando sabemos en verdad que es por la fascia endopélvica. Es un primer error. También tiene que tener una deficiencia intrínseca o flacidez vaginal, que era el concepto de entonces. También es un concepto pasivo y no toma en cuenta los fenómenos anatómicos que suelen acompañar la incontinencia urinaria de los esfuerzos. Fíjense, esta es una prueba de esfuerzo pasiva. Es una señora que es continente, pero hizo una anestesia raquídea, y ahora cuando aumentamos la presión suprapúbica, presión intravesical, ocurre pérdida. Es decir, que la anestesia, que ha quitado todo el mecanismo activo de la uretra, es la causa de la incontinencia. O sea, la incontinencia no es un fenómeno pasivo, sino activo. Bien, para finalizar el concepto de Einhorn, pasivo y equivocado, basado en el cuello vesical como esfínter, que la hipermovilidad del cuello y acortamiento de la uretra intraabdominal. Por lo tanto, el tratamiento sería reposicionar el cuello vesical en una posición retrapúbica alta. Consecuentemente, con este concepto equivocado, obtuvimos distorsión de la anatomía normal,
obstrucción del residuo postmiccional, disfunciones miccionales y muchísimas recidivas. Bien, todo seguía así hasta que el doctor Peter Petros se ha dado cuenta en su teoría integral que los prolapsos de los órganos pélvicos, dolor pélvico crónico, las disfunciones vesicales, y aquí la incontinencia urinaria, e intestinales, son causados principalmente por la laxitud de los ligamentos por alteración de la relación colágeno-elastina. Esta es la teoría integral publicada en el año 1993. La teoría integral afirma que repare las estructuras, o sea, los ligamentos que están dañados, y la función será restaurada. Por lo tanto, la teoría integral basa una serie de cirugías ligamentares para tratar las disfunciones del piso pélvico. Y de entre las analogías de la teoría integral, la anatomía del puente es la más importante. La anatomía del puente colgante. Fíjense aquí abajo, una simulación, un puente colgante. Aquí están los cables anteriores que corresponden a los ligamentos pubouretrales. Y esos son los cables posteriores que corresponden al ligamento uterosacro. Si hay una lesión de esos cables posteriores o anteriores, hay una inestabilidad de este puente y las disfunciones del piso pélvico se manifiestan. ¿Cómo trabajan los músculos? Hay tres grupamientos musculares con vectores distintos. Aquí tenemos el pubis, el coxis, la vejiga en azul y el útero. Fíjense que hay un vector muscular resultante para adelante. Este vector resulta de la contracción del músculo pubococcígeo, del pubis al coxis. Hay un vector de orientación posterior que es generado pelo plató del elevador del ano, y hay un vector para abajo que es generado por el músculo longitudinal del ano. En reposo, estos tres vectores están en equilibrio y así la continencia es mantenida. ¿Qué pasa durante la micción en la mujer? Este vector anterior del músculo pubococcígeo, que también es responsable pelo reflejo de guardia o CNAC, probablemente la doctora Claudia nos hablará de eso, por eso no voy a avanzar. Este músculo se relaja, fíjense, cuando el músculo pubococcígeo se relaja, hay una predominancia del vector posterior e inferior, y el cuello de la vejiga y uretra proximal se abren como si fuera un embudo, y eso permite que las mujeres orinen a muchísimo bajas presiones. Esa es la mejor ilustración que yo he conseguido. Este guante quirúrgico blanquecito es el músculo pubococcígeo. Aquí tenemos el útero sacro, aquí el ligamento pubouretral y por abajo de la uretra media el ligamento uretropélvico. Fíjense la uretra. Esto en reposo. Durante el esfuerzo hay una movilidad para abajo que es normal. El músculo pubococcígeo se contrae con su vector para adelante. Hay una coaptación de la uretra media cerrando el lúmeno uretral y manteniendo así la continencia, que por tanto es un fenómeno activo y no un fenómeno pasivo. Y para la micción, el músculo pubococcígeo se relaja, el cuello y vesical y uretra próxima se abren como un embudo, facilitando la micción. Bien, si estamos hablando de teoría integral y de daño ligamentar, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico del daño ligamentar? Es muy sencillo. Esto es basado en el examen físico con la paciente con la vejiga llena, por supuesto. Entonces tenemos aquí el número 1, el ligamento pubouretral.
tenemos el 2, la inserción del ligamento uretropélvico. Y tenemos aquí una maniobra de TOS con pérdida. Vamos a hacer una cirugía simulada o virtual y simular la aplicatura del ligamento pubo-uretral y fíjense que no hay más pérdida. Por lo tanto, esta señora tiene por lo menos lesión de un ligamento que es el ligamento pubo-uretral. A continuación, vamos a hacer el examen físico del ligamento uretropélvico, que es la hamaca. Hacemos en la uretra media una simulación de una aplicatura de ligamento uretropélvico, sin presionar eso, no es necesaria anestesia, fíjense que no hay pérdida. Cuando quitamos la pinza, la pérdida ocurre, es decir, que la señora tiene una laxitud de ambos los ligamentos, pubo-uretral y uretropélvico. Ahora vamos a hacer el examen físico de la base vesical, tratando con una cirugía virtual el cistocele, llevando a la pared vaginal en dirección al arco tendido en la línea blanca. Fíjense. Y ahora la paciente va a toser y sigue con pérdida. ¿Y por qué estoy enseñando este detalle? Para decir que muchas veces hay una combinación del cistocele con incontinencia al esfuerzo, pero son entidades clínicas muy distintas. La cistocele ocurre por un defecto de la fascia vésico-vaginal y la incontinencia por lesión dos ligamentos de sostén de la uretra. Entonces, la teoría integral consiste en hacer cirugías ligamentarias, o sea, reforzar ligamentos, que son los slings. Podemos reforzar el ligamento pubo-uretral, que son los slings pubovaginales, aquí en rojo, sling retropúbico, reforzando el ligamento pubo-uretral. Pero también podemos reforzar el ligamento uretropélvico, que puede ser verde y amarillo, un transobturador, o un mini sling, aquí en amarillo, de una línea blanca hasta la otra, que reforzan las mismas estructuras. Este es un detalle del cadáver fresco de nuestra disección. Aquí está el retropúbico, en rojo y en naranja tenemos aquí dos cintas muy paralelas, que son mini sling y TOT, ambos reforzando el ligamento uretropélvico. Fíjense que la uretra mira el techo. Esta es una incontinencia urinaria al esfuerzo por hipermovilidad. En la cirugía virtual o simulada, vamos a poner el dedo índice en la uretra media. No vamos a comprimir, solamente a soportar. Y fíjense que la pérdida se va. O sea, esta paciente tendrá una posibilidad de cura muy alta con un sling a baja tensión. Bien, avanzamos ahora con los conceptos. Clasificación de las técnicas para la incontinencia urinaria al esfuerzo. Básicamente tenemos dos grupos. El número 1 son procedimientos de estabilización uretral una vez que la causa es la hipermovilidad. El grupo 2 es la coaptación uretral cuando no existe hipermovilidad, existe una deficiencia intrínseca del mecanismo esfinteriano y tenemos uretras fijas. En este grupo 1, procedimientos de estabilización uretral, tenemos dos subgrupos. Suspensiones de la pared vaginal, como dicho al principio, la pared vaginal también hace parte de los elementos de sostén de la uretra. Y los soportes uretrales, que son los slings. Bien, vamos a empezar con la historia, los procedimientos de estabilización uretral, con las suspensiones de la pared vaginal que aplican tensión en esta pared. Tenemos aquí suspensión con agujas, como ven aquí en esta seta negra, la cirugía de Pereira-Stamey, haciendo
una suspensión con agujas a zona suprapúbica de la pared vaginal, tentando soportar mejor la uretra. Tenemos la suprapúbica y la clásica, la cirugía de Burch, que aplica puntos en la pared vaginal y aquí también a ligamento de Cooper. Y tenemos otra versión que es la cirugía de Marshall-Marchetti-Krantz, que aplica puntos en la pared vaginal en el periósteo del retropúbico. Esta ha sido la primera cirugía abdominal, después el Burch fue descrito. Y también las cirugías de las paredes vaginales, la aplicatura de Kelly, que hacemos tradicionalmente para tratar el cistocele, no siendo muy buena técnica para la incontinencia urinaria, una vez que los elementos de sostén de la uretra son otros. Entonces, por vía vaginal, tenemos aquí la ilustración de la clásica cirugía de Kelly, algunos que es la colporrafia anterior, como aquí está muy bien ilustrado. La técnica de Marshall-Marchetti-Krantz, que ha sido descrita primero en varones, después cuento la historia, el tiempo, y una otra visión, o sea, los puntos aplicados en la pared vaginal y en el periósteo del retropubis. Y la técnica de Burch, aquí está muy bien elucidada, y una foto que muestra la vejiga, la uretra, aquí está la línea blanca, pero los puntos son pasados en la pared vaginal y en ligamento de Cooper a cada lado. Son anodados y se deja una distancia de por lo menos 2 dedos entre la pared vaginal y la línea ligamento de Cooper, porque si apretamos demasiado vamos a tener disfunciones miccionales de residuos. Finalmente, la suspensión con agujas, este procedimiento escrito inicialmente por Pereira, ha sido popularizado por Shlomo Raz, haciendo su técnica aquí de suspensión endoscópica del cuello, como pasos iniciales y el aspecto final. Bien, después tenemos ainda para estabilizar la uretra las técnicas que criam soporte uretrales, entre eles basicamente los slings retropúbicos, los slings transobturadores y los mini slings. También el sling autólogo puede ser utilizado siendo un sling retropúbico que refuerza el ligamento puburetral utilizando una cinta de tejido autólogo, como aquí estamos visualizando. Y tradicionalmente en el pasado se ponía este sling autólogo a nivel del cuello, que impide la abertura normal del cuello y de la uretra proximal. Por eso hoy día está cambiando para la uretra media, como todos ustedes ya lo saben. Cuando comparamos los resultados de cura, mejoría y falla entre el retropúbico y el transobturador, fíjense que no hay diferencia estadística en relación a cura, mejoría y fallas, tampoco fallas. Pero cuando vamos a comparar eso con complicaciones, que lo haré más tarde, en el momento, este escenario se cambia mucho. Fíjense, este es un mini sling, fíjense la pérdida del esfuerzo. Eso se puede hacer bajo anestesia local. Y hacemos una incisión en todo espesor de la pared vaginal. Ese es un detalle importante para que no haya exposición de la cinta en el postoperatorio. Hacemos una disección hasta que la aguja encuentre el ramo ascendente del hueso pubis. Repetimos la misma maniobra a cada lado, creando un túnel. No es necesario que sea amplia porque no vamos a insertar el dedo índice en esta incisión. A continuación, enhebramos el sling en este dispositivo y lo inserimos por detrás del hueso
púbico, ramo ascendente. Repetimos la misma manobra del otro lado. Esta marca negra es importante porque nos cuenta que la mitad de la cinta está abajo de la uretra. Ahí traccionamos este botón para atrás y vamos a enhebrar otra vez la otra extremidad y terminar la cirugía pasando nuevamente esta aguja por detrás del ramo ascendente del hueso púbico en dirección al hombro homolateral del paciente. Muy importante, la tensión no puede estar sobre tensión para evitar retención. Es una técnica muy sencilla, con buenos resultados y poquísimas complicaciones. Esta es una reconstrucción tridimensional para estudio de la seguridad. Fíjense, aquí está el sling, el agujero obturador. El sling no perfora este agujero. Y aquí una angiotomografía. Aquí está el sling en la uretra media. Y aquí están las arterias obturatrices. Aquí al lado están los nervios, el paquete vasculonervoso. Fíjense que el sling está muy lejos del paquete. Por lo tanto, en términos de seguridad, es una cirugía extremadamente segura. Resultado a largo plazo, hay dos grupos, como siempre, y en los pacientes aquí en azul, sin cirugías previas, tenemos una tasa de curación a los 5 años que va al 92%, y en el grupo con fallas previas, esto cae a 70%, que es el mismo índice que se obtiene a largo plazo con cualquier tipo de sling. Y también tenemos resultados que hemos publicado el año 2018 con 8 años de seguimiento. Y fíjense que la tasa de curación es de 85% a 8 años, con 10% de mejoría y solamente el 5% de falla, o que nos asegura que es una técnica con buenísimos resultados a largo plazo. Esta otra paciente tiene pérdida del esfuerzo, pero fíjense que su uretra no mira al techo. Vamos a hacer una cirugía no compresiva y ella sigue con pérdida. Entonces, yo tendré que hacer una cirugía compresiva en la uretra contra el púbico para que esta paciente se quede seca. Por supuesto, si yo ofrezco a una uretra fija un sling de baja tensión, que comercialmente se dice sin tensión, que no es verdad, porque siempre hay un ajuste de tensión, por supuesto esto no va a funcionar en uretras fijas. Entonces, tenemos que lanzar mano de otras alternativas para lograr continencia en uretras fijas. Fíjense lo que podemos utilizar: inyecciones intra y extramurales. Aquí vemos los agentes abultantes, donde inyectamos a nivel del cuello, uretra media, sustancias, son las más diversas sustancias, con el objetivo de coaptar la uretra. El segundo, el ACT, que son balones que se llaman Adjustable Continence Therapy, que son balones que son colocados a cada lado de la uretra para comprimir esta uretra y coaptarla cerca del cuello. Y tenemos también los devices extramurales de resistencia fija o variable, que son los esfínteres artificiales, pero también tenemos una mezcla de slings que pueden ser utilizados cuando pensamos en un esfínter artificial, una vez que en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica esta tecnología es muy cara y accesible a muchas pocas personas. Entonces, son técnicas mixtas, que son procedimientos de estabilización y coaptación uretral. Básicamente son dos tipos de slings: los slings cruzados y los slings espirales. Los slings cruzados, como el propio nombre dice, por una letra gamma, o sea, entra por un lado y sale por el otro, coaptando la pared uretral por comprimir no solamente el soporte, pero comprimir lateralmente la uretra. Por otra parte, el sling espiral
hace una vuelta 360 grados alrededor de la uretra para captarla como si fuera un esfínter artificial. Entonces empezamos aquí con el sling cruzado, que también es conocido como gamma, por analogía a la letra griega, que es la letra gamma. Esto solamente estaba indicado en incontinencias muy severas, pérdidas severas y pacientes con uretras fijas. Esta es la letra gamma y este es el tipo de sling que haremos. Fíjense, en esta paciente la letra gamma ha sido dibujada en la piel. La pérdida es muy importante. Fíjense que la pérdida, la uretra está fija. Y vamos a empezar entonces esta cirugía. Esta paciente tuvo múltiples cirugías fallas previas, una estrechez del introito de la vagina, siendo necesaria una incisión del tipo Chichard para acceder a la pared vaginal anterior y hacer una incisión en forma de la letra U invertida, disecar la pared vaginal y de esta manera ubicar la uretra y también el cuello, que por la palpación del balón de Foley es posible. Hacemos entonces 2 incisiones suprapúbicas, raspando la cara superior del hueso púbico, y vamos a utilizar esta aguja. Fíjense cómo está fibrosada y fija la uretra. Este movimiento es diferente del DVT, solamente para permitir la introducción de la aguja en el espacio de recto y después vamos a salir en la incisión contralateral. Muy difícil por la fibrosis, en general pacientes con múltiples fracasos quirúrgicos, la uretra está fija, vamos a hacer con mucho cuidado la fijación, la transfixiación de la fase endopélvica y salir de la incisión contralateral de esta manera, creando un sling cruzado. Quitamos el mango de estas agujas y vamos a ponerlos en la parte superior. Cuando quitamos este mango a la extremidad inferior, muy importante, por supuesto, la cistoscopía es fundamental para eliminar o descartar perforaciones uretrales o vesicales. Las extremidades inferiores tienen la forma de una aguja crochet y enhebramos entonces este sling ajustable, que es el sling Safiri, el Safiri SP o retropúbico. Y fíjense la fuerza que el cirujano tiene que hacer para traer el sling para la región superior. Esto porque hay muchísimas fibrosis y ese proceso es un poco demorado, pero se logra siempre. Mucha calma y paciencia y también un poquito de fuerza. Bien, una vez que hacemos este sling cruzado, fíjense, ahí está así, hacemos el ajuste 8x4. Es el mismo ajuste que preconizamos a todos, muy reproductivo. Una zona de llegar 8 en la uretra, una zona de llegar número 4 entre la cinta y la uretra. Pero podemos ajustar si es necesario. Hacemos un teste pasivo y no hay pérdida. Entonces, vamos a buscar hacer un túnel subcutáneo para atraer la extremidad del sling de un lado a otro. ¿Y por qué eso? Para evitar que esta haste de silicona moleste la piel del paciente o haga alguna protuberancia. Entonces, trayendo esto de un lado a otro, creamos un túnel subcutáneo con 2 funciones. No va a molestar y si es necesario un reajuste, es mucho más fácil ubicar las extremidades de estas hastes de silicona cuando se hace este túnel subcutáneo.
Bien, quitamos el exceso y este es el aspecto final de un sling cruzado. Finalmente, el sling es espiral. Aquí vamos a hacer por vía transobturatriz. Siempre hacer la disección, una uretrolisis completa. Vamos a liberar totalmente la uretra con esta pinza y traer el sling por detrás de la uretra. Fíjense que este es un Safiri TOT y la cinta es más larga. Entonces hacemos esta espiral, o sea, cooptación a 360 grados. Ninguna tensión puede ser aplicada en este sling espiral, ninguna tensión. Traemos la haste hasta la región la ingle y utilizamos una arandela de silicone para mantener esta sling en posición sin tensión, como ustedes ven en este final del video. Bien, finalmente hablaremos de complicaciones, que son muchas, yo tomaría toda una presentación, pero una de las más frecuentes y complejas complicaciones es la obstrucción intravesical. Y hay siempre el dilema, vamos a manejar precoz o tardíamente. Si hay retención, no tenemos duda, pero sabemos que en la mujer, si hacemos un corte del sling total, tenemos menos disfunciones del detrusor, pero podemos ter recidiva de la incontinencia. Si mantenemos para una incisión tardía de la cinta, podemos tener menos incontinencia, pero más lesión del detrusor, del tipo de hiperactividad del detrusor, que es como se manifiesta en la mayoría de las veces. Así yo voy a mostrar aquí con ustedes dos maneras de tratar la obstrucción que se manifiesta por la relación temporal entre la cirugía y los síntomas de disfunciones miccionales. Al examen físico podemos encontrar la señal del cuello de cisne. Fíjense que el sling está muy apretado, no vemos aquí, el sling está adentro, hay un pequeño cistocélio, uretrocélio, un pequeño cistocélio, que mirando de lado nos hace recordar un cisne. El diagnóstico es clínico, la urodinamia puede ayudar, si es una videourodinámica enseñando local de la obstrucción, si es una urodinâmica normal enseñando bajo fluxo, alta presión. Esta es la técnica de la doble incisión parcial. Fíjense que no hay formación de cápsula fibrosa muy importante porque es precoz. Secamos lateralmente a cada lado el sling y hacemos de un lado la incisión de arriba para abajo. Con eso el sling se abre y vamos a ganar 2 centímetros de longitud. O sea, fíjense, y hacemos la misma maniobra del otro lado, haciendo una incisión de abajo para arriba. Con eso vamos a obtener un sling más largo y al mismo tiempo mantener el soporte suburetral de la uretra de esta paciente. Esta es la técnica de Ricciotto del año 2017. Hay una otra muy sencilla también del ruso Pushkar de Moscú, que es esa, doble incisión in situ. Se pone una sonda metálica, se hace la báscula para ubicar la cinta, y eso es muy fácil de ubicar cuando hacemos la báscula. Hacemos una incisión lateral solamente en la pared vaginal, encontramos la cinta, cortamos la cinta, hacemos incisión de la cinta y cerramos solamente la pared vaginal. Bien, para terminar nuestras conclusiones, aquí está un estudio de Cochrane que reforzó lo que dice al principio. Los resultados del TOT y TBT de curación a 1 año y a 5 años son los mismos, pero cuando movemos a mano derecha, lesión vesical mucho más frecuente en el retropúbico y disfunción miccional casi el doble
en el retropúbico. Es decir, para concluir, primo, non nocere. Primero, no dañar. Segundo, sanare. Segundo, es necesario curar a la paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir la técnica que conozcamos la anatomía, que produzca buenos resultados en nuestras manos y con pocas complicaciones. Y finalmente, quisiera invitar a todos a participar del curso online que se llama CATIO, que es un acrónimo de curso avanzado de tratamiento de incontinencia urinaria en la mujer. Y este es el URL, el link, https://www.cursocatium.com.br/doctors. Son todos muy bienvenidos y quisiera más una vez agradecer la tan amable invitación y el placer de estar con ustedes. Bien, estoy disponible. Voy a ver si hay preguntas. Doctor Palma, muchas gracias por su excelente presentación. Sé que ha sido de gran interés para nuestro selecto público dedicado a la ginecología obstetricia y a la urología, también en el campo de la fisioterapia pélvica. Vamos a mirar si en el chat de preguntas y respuestas nos aparece alguna pregunta. Doctor Palma, o estuvo muy sencillo o muy complejo, pero no veo, no veo preguntas. Bueno, Gracias, doctor Beto. aquí aparece una pregunta. Hola, doctor, buenas noches. Muchas gracias. Quiero saber usted qué tanto recomendaría hacer terapias de piso pélvico antes y después de la cirugía. Gracias, Julito. Es una pregunta muy importante. Yo creo que el tratamiento conservador, la fisioterapia, siempre que posible, debe ser ofrecida como primera opción en el manejo de la incontinencia urinaria por hipermovilidad. Por supuesto, en los casos de uretra fijas, no vamos a obtener suceso por cuenta de que no es un problema de laxitud ligamentaria, debilidad de musculatura, sino una lesión intrínseca de la oreja. Pero en la gran mayoría de los casos, diría el 90%, siempre que es posible, debemos ofrecer la fisioterapia y puede ser de distintas maneras, incluso el biofeedback, si hay ese aparato, siempre es un aparato que nos ayuda a la paciente a tener conciencia corporal y mejorar los resultados. Seguramente la doctora Zambrano hablará de eso, pero anticipando, yo creo que siempre que es posible es la terapia para iniciar. No causa daño ninguno y puede mejorar o curar muchísimas pacientes. Doctor, muchas gracias. Hay había una otra pregunta del doctor Barriga, que también es otro gran amigo. Aquí hay una pregunta del doctor Julio Ferrer que dice ¿cuándo usar el biofeedback del piso pélvico? Sí, ese he contestado, pero el doctor Barriga del Perú también es una pregunta, es que no ubico ahora. A ver, se logro, dame un segundo. Laime, Dania, Pedro Arango. No, hay muchas preguntas. Yo voy a intentar contestar las que pueda, doctor, si me permite. Doctor. El doctor Pedro Arango del Perú. El ajuste 8x4 son dos dilatadores de agar. Sí, son dos dilatadores. El 8 siempre estará en la uretra y el 4 entre la cinta y la uretra. Y eso no es una obra del acaso. Es que hubo un estudio
de ultrasonido de la uretra y de la cinta, los pacientes que estaban curadas, obstruidas y falladas. Y las que estaban curadas tenían el promedio de 8 por 4, y de ahí esta técnica. Bien, el doctor Jaime Daniel Pacheco. Buenas noches, con todo respeto me dirijo a ustedes. Quisiera saber si esta capacitación habrá certificación. Bien, yo no sabría contestar, pero probablemente el doctor Humberto podrá decir si habrá certificación o no. Doctor Julio Garavito. Pablo, ¿Sí? ¿Sí? Pablo, Julio Ferrer, no sé si me estás oyendo bien. Sí, claro. Muy bien, Julito. Gracias. Gracias. Que primero, muchas gracias por tu charla. Siempre es un gusto escucharte. Eres supremamente claro en los conceptos. Solo quería preguntarte algo más del biofeedback. Cuando mandas a una paciente al biofeedback antes de llevar la cirugía, ¿cuáles son los aspectos más importantes en los que haces énfasis o le pides a tu fisioterapeuta que haga más? ¿Cuántas sesiones estás utilizando? Y si utilizas siempre el mismo tipo o cambias de acuerdo a la patología de la paciente. Gracias, Julio. Esto varía un poco. Hay muchísimos factores a tomar en cuenta, incluso factores que son sociales. Por ejemplo, si la paciente vive lejos en el campo y tiene dificultad de venir para el tratamiento, esto es un problema serio que yo tomo en cuenta. El segundo es la adherencia de la paciente. Quisiera certificar, porque esto va a durar por lo menos 4 semanas. Hay protocolos distintos, yo no lo hago, son nuestras fisioterapeutas que lo hagan y eligen determinado tipo en función del AFA, de lo que encuentra en el examen físico, y también las expectativas de la paciente. Hay paciente que pregunta, yo voy a hacer esto, hay una mejoría y después podría volver a perder nuevamente, tener que hacer otras sesiones, y la respuesta es sí, claro que sí. Tampoco la cirugía es 100%. Entonces, esto, si la paciente no está motivada, mejor que no va. Pero yo creo que cuando tenemos el tiempo de hablar o explicar a la paciente, esto nos toma 3, 5 minutos, ¿no? Esto es muy aceptable. Si hay un servicio multidisciplinario donde la fisioterapeuta está presente y puede dar más aclaraciones, la tasa de adherencia a este tratamiento es superior. ¿Contesté tu pregunta, Julio? Sí, sí, gracias. Pablo, sí, muchas gracias. Excelente. Gracias a ti, Julio. Por aquí tenemos otra pregunta, doctor Palma, que dice, ¿cuántos días esperar si hay obstrucción liberar el sling? Esa es la pregunta más difícil que podría hacer. La verdad, no existe un estudio prospectivo randomizado con evidencia. Entonces, eso es clínico. Si la paciente está en retención, entonces yo personalmente lo más temprano posible. Pero la retención no es lo más frecuente. Lo más frecuente es los síntomas disfuncionales que ocurren con una relación temporal de la cirugía. Desde mi punto de vista clínico, el dato más sugestivo de obstrucción infravesical es la relación temporal entre la cirugía y los síntomas. Es decir, la paciente tenía pérdida, mas no tenía urgencia, no tenía que cambiar su postura para orinar, no tenía excitación para orinar, no tenía goteamiento para orinar, y después de la cirugía, una semana, 10 días, empieza con síntomas de urgencia y con todas estas otras condiciones que yo ya mencioné.
Entonces, para mí, hasta prueba en contrario, esta paciente está obstruida. Bien, si tengo, yo creo que en esta situación, un estudio simple, flujo-presión, es suficiente. No es necesario que haya residuo postmisional para que esté obstruido. Hay distintos factores. Yo considero un flujo por abajo de 15 y una presión por arriba de 30. Es para ficar fácil para memorizar. 15 por 2, 30. Pero hay nomogramas también, como Bleivas y Grautes, pero este nomograma sobrediagnostica obstrucción. Bien, diagnosticamos la obstrucción. ¿Qué podemos hacer? Yo prefiero hacer, si ya tenemos un tiempo, la doble incisión in situ, como aquí está, les enseño. También se ha pasado, la paciente llega después con los síntomas, ya tiene más de 3 meses que está sufriendo con las disfunciones miccionales. Después de 3 meses, podemos simplemente hacer una incisión lateral y cortar totalmente el sling, que no va a pasar nada. Después de 3 meses, la cinta, el soporte suburetral ya está formado. Así que la difícil fase de manejo son las primeras semanas. Yo creo que lo más temprano, lo mejor. Doctor Palma, hay un par de preguntas ahí finales, de pronto si las quiere o puede responder. Una de ellas es, ¿qué nos recomienda en caso de la hipercorrección? Bien, la hipercorrección puede ser manejada si el zinc es ajustable, como el Safiri, como hay un otro de Neuménica que ya me acordé el nombre, solamente aflojamos. Pero la mayoría no es. Entonces, hay que, si está apretado, lo más temprano podemos reabrir la incisión, agarrar la extremidad, traccionar la cinta para liberar, porque todavía no está toda incorporada, y hacer el ajuste 8x4. De todo lo que quiero decir, que se deja un mensaje a la casa, es que no usen tijeras para hacer el ajuste, usen el ajuste 8x4, porque esto es otro nivel de ajuste reproductible, estudiado, un estudio prospectivo randomizado por el doctor Montaño Chávez de La Paz, publicado, es comparativo, hay evidencias muy claras de que podemos ofrecer un ajuste. El arte del ajuste es eso que estamos buscando. Y hoy tenemos una posibilidad mucho mejor que utilizar tijera, que varía en tamaño, de espesor, en todo. Entonces, ese sería mi mensaje a la casa. Si no estoy equivocado, todavía tengo 3 minutos, doctor. Y hay alguna, lamento, no podría contestar. Doctor. No podemos contestar todas las preguntas que están aquí, lo siento. Sí, ahí queda la última, entonces, pregunta, la última pregunta, doctor, que es, ¿en algún momento se usarían los dilatadores de Hegar para corregir la obstrucción? Eso sí, no, la respuesta no. Eso utilizó en el pasado, pero no para dilatar la uretra, porque la uretra no es estrechez de uretra, está con una compresión extrínseca. Pero se va a utilizar, hay que utilizarla en los primeros días, porque como no para dilatar, sino para poner en la uretra y hacer como una báscula para abajo, para alargar el sling, para aflojar el sling. Esa es la idea. Dilatar no, porque el dilatar por dilatar solamente puede dañar el mecanismo intrínseco de la uretra. Pero sí, se utilizó en pasado y por veces no hay otra posibilidad. Sí se puede intentar, no es lo ideal. Pero fíjense, no es dilatar la uretra, utilizar una vela de gas para hacer una báscula para abajo y alongar el sling. Yo siento no poder contestar a todas las otras, doctor Humberto, pero estoy encantado con las preguntas que he recibido, doctor Echeverri, y una vez más quisiera agradecer a todos por tenerme en cuenta por esta charla. Muchísimas gracias. Doctor Pablo César Rodríguez Palma, mil y mil gracias. Excelente charla.
Bueno, continuamos entonces, después de esta excelente presentación, con la doctora Claudia Patricia Zambrano Moncayo, ginecóloga especialista en endoscopía ginecológica avanzada de dolor pélvico. En su formación académica, médica cirujana de la Universidad Pontificia Javeriana, especialización en ginecología y obstetricia, Fundación Universitaria Sanitas, presenta fellowship en cirugía ginecológica mínimamente invasiva en la Asociación Americana de Laparoscopía Ginecológica, endoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico en la unidad de laparoscopía avanzada de dolor pélvico de la Clínica Cofamiliar de Pereira, rotación electiva en cirugía robótica ginecológica con la doctora Katy Juan, directora del Centro de Endometriosis y codirectora del Centro de Cirugía Robótica de la Universidad de Nueva York. Ha participado como ponente en múltiples congresos y simposios relacionados con el manejo del dolor pélvico, así como múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Doctora Claudia, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor Echeverry, por la presentación y por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy a empezar a presentar, a compartir mi presentación. Por favor, me confirman si se está viendo. Perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho y me alegra mucho saber que mucha gente actualmente, muchos especialistas, tanto urólogos como ginecólogos, fisioterapeutas, cada vez están más interesados en este tema del dolor pélvico crónico y las disfunciones sexuales. Entonces hoy me corresponde hablar de rehabilitación del piso pélvico para esta patología. Entonces voy a empezar con un caso clínico de pacientes que muy probablemente algunos de los que estamos acá hemos tenido en nuestro consultorio. Se trata de una paciente de 35 años con antecedente de un parto que consulta por un cuadro de 5 años de evolución consistente en dismenorrea, que ya dice que fue desde la menarca, dispareunia, y la han visto múltiples especialistas, le dieron tratamiento médico inicial con anticonceptivos, análogos de la GnRH por persistencia del dolor, le han hecho varias cirugías de endometriosis y laparoscopia, y finalmente terminó en una histerectomía total por laparoscopia con resección de endometriosis profunda. La patología evidentemente mostró la endometriosis. Sin embargo, al año la paciente consulta por persistencia del dolor, el dolor es constante, se asocia a distensión abdominal, tiene sensación de punzada en el hemiabdomen y la vagina con estreñimiento, aumenta la frecuencia urinaria, dispareunia, y pues dice que estos síntomas inclusive estaban desde antes de la cirugía y han afectado mucho el trabajo y su relación con la pareja. Entonces, ante estos casos, llega una paciente a nuestro consultorio como ginecólogo, como urólogo, y uno dice, pero pues si ya le quitaron el útero, ya le quitaron la endometriosis, ¿por qué la paciente no ha mejorado? Entonces, eso es lo que quiero intentar explicar el día de hoy y mirar qué otros tipos de terapia se le puede ofrecer. Este es el contenido de mi charla. Primero voy a hablar pues un poco de definiciones, por qué nos debemos preocupar, la fisiopatología para entender cómo nos va a funcionar la fisioterapia, en qué casos del dolor pélvico crónico tiene cabida la fisioterapia, cómo vamos a validar a nuestros pacientes, cómo se le va a dar el manejo y unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, importante, pues, si vamos a hablar de dolor pélvico, tener en cuenta qué es el dolor. Entonces, el dolor es una experiencia que es desagradable. Las pacientes muchas veces dicen dolor, lo refieren como un prurito intenso, 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 o dicen, no, no es dolor, es algo que me fastidia. Esto puede caber dentro del espectro de los síntomas dolorosos, que se puede asociar con un daño tisular que es real o potencial y que va a hacer que los pacientes y que las personas que tengan dolor vayan a cambiar su percepción con el tiempo y van a llevar acciones que tengan que hacer para autoprotección. Por su lado, el dolor pélvico crónico es un dolor que generalmente no es secundario a cáncer.
La mayoría de las sociedades lo definen como un dolor no cíclico, pero ya las últimas definiciones también tienen en cuenta el dolor cíclico siempre y cuando este dolor tenga alteraciones en la calidad de vida, que tiene una duración de más de 3 a 6 meses de duración dependiendo de la sociedad donde nosotros lo estudiemos. Sin embargo, pues si uno ya tiene una paciente que tiene dolor de más de 3 meses, pues no vamos a esperar a que complete 6 meses para iniciarle el manejo y una evaluación adecuada, que se localiza en la zona de la pelvis y que es de una severidad tal que nos lleve a las pacientes a tener incapacidades y a buscar asistencia médica y que va a tener consecuencias negativas en todas las esferas de la vida. Entonces, si tenemos una paciente que lleva más de 3 a 6 meses después de con dolor pélvico después de una cirugía en la zona de la pelvis, que tiene dispareunia, dolor con los síntomas relacionados con la orina, dolor con las deposiciones, después de las relaciones sexuales, dismenorrea, o cualquier dolor en la zona de la pelvis, toca hacer un alto y pensar que nuestra paciente puede estar cursando con un dolor pélvico crónico. Por su lado, las disfunciones sexuales se definen como las afecciones que se caracterizan por una angustia personal en una más de las siguientes áreas: en el deseo, en la excitación y los orgasmos, o por dolor. Tiene una prevalencia de 43% de las mujeres en Estados Unidos y 12% reportan angustia o estrés relacionado. La prevalencia va aumentando con la edad, sin embargo, después de los 65 años vuelve a disminuir. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, lo dividen en estos trastornos en el DSM-5. El trastorno de interés o excitación sexual femenina, trastorno orgásmico femenino, trastorno de penetración, dolor genitopélvico, disfunción inducida por sustancias o medicamentos y otras disfunciones sexuales. Entonces, en este caso de la charla de hoy, como vamos a hablar de fisioterapia, la principal cabida de la fisioterapia es en las pacientes que tienen trastorno de penetración y dolor genitopélvico. Aquí en esta clasificación están involucrados los vaginismos y las dispareunias. Entonces, para hablar de un trastorno de penetración y dolor genitopélvico, se considera que la paciente debe tener síntomas persistentes o recurrentes en cuanto a dificultad con la penetración vaginal, dolor marcado durante el coito o con los intentos de la penetración, miedo o ansiedad sobre el dolor y tensión de los músculos del piso pélvico durante el intento de la penetración. Estos síntomas deben también tener un mínimo de 6 meses y causar angustia en las pacientes. Definiciones que están asociadas, pues tenemos la dispareunia, que es el dolor asociado con las relaciones sexuales, el vaginismo, que es el espasmo o la tensión de los músculos perineales que van a dificultar o imposibilitar la penetración, y la vulvodinia, que está definida por la Asociación de Dolor Pélvico como un dolor vulvar de al menos 3 meses sin una causa aparente que puede tener factores asociados. Pero entonces, ¿por qué es tan importante hablar de estos temas? Primero que todo, porque tiene una alta prevalencia a nivel mundial. Está descrita entre el 5.7 al 26% de las pacientes, casi igual o mucho más alta que algunas otras condiciones como la diabetes, la lumbalgia, la migraña, pero lo malo es que no tiene tantos estudios como estas otras patologías que han sido ampliamente estudiadas. Segundo, es un motivo de consulta frecuente en nuestra consulta como ginecólogo y en algunos urólogos. Del 20 al 30% de todas las consultas ambulatorias en ginecología son por dolor pélvico. Del 15 al 20% de las consultas en urgencias. Del 20 al 40% de todas las laparoscopias. Y lo que es más triste es que más de la mitad de las pacientes se quedan sin diagnóstico y por lo tanto sin tratamiento, y casi la mitad de las pacientes creen que eso es normal y no buscan atención médica. Más del 75% de las incapacidades médicas de origen ginecológico son dadas por esta patología. Y otra cosa que es muy triste, que yo creo que va a ir cambiando con toda esta mano de charlas que damos sobre dolor y con todo el interés que está surgiendo ahora por el dolor, es que solo el 15% de los médicos dicen estar satisfechos atendiendo pacientes con dolor. Este es un estudio que se realizó en la ciudad de Pereira,
en la clínica Confamiliar, en donde les preguntaban a pacientes que no iban a ginecología, sino iban a cualquier consulta en general, sobre los síntomas de dispareunia y vulvodynia. Y se encontró que la prevalencia en ese centro en Pereira de dispareunia era del 52% y de vulvodynia del 26%. Datos que son muy importantes, porque como vemos acá, casi la mitad de las pacientes tenían dispareunia, que es un número significativo, teniendo en cuenta que no iban a consulta por dolor, sino por otras causas en medicina general. Por otra parte, es una enfermedad costosa, ya que tiene muchos costos, tanto directo por las consultas, por las cirugías, por todas las incapacidades, como indirectos por las pérdidas de las productividades. Por otra parte, como ya lo mencioné, tiene impactos importantes en la calidad de vida, tanto en el hecho de disfrutar el tiempo libre, relaciones con la pareja, con los familiares, en los trabajos. Y por último, que es muy triste para nosotros los ginecólogos que operamos, no siempre se ve en la laparoscopia. Muchas veces un tercio de las pacientes de las mujeres que son llevadas a la laparoscopia puede salir normal y eso no significa que las pacientes no tengan dolor. Eso puede ser porque todas estas causas que nombro aquí a continuación no se encontrarían en una laparoscopia. Igual tenemos que indagarlas, como vamos a ver durante el transcurso de la charla. Importante tener en cuenta de la fisiopatología y en esto tener en cuenta los tipos de dolor que tenemos. Tenemos los dolores agudos, que son producidos por una lesión súbita, es un signo de alarma, uno lo obligan a quitar la mano si se está quemando, a correrse si se está cortando con algo, y generalmente cuando la lesión calma, ya los síntomas van a disminuir. Y tenemos el dolor crónico, que es un dolor que es más persistente, de 3 a 6 meses de duración, que por sí se puede conformar como una enfermedad y que cambia la manera en cómo va a responder el sistema nervioso. Y muchas veces no encontramos cuál es la causa de este dolor crónico, o por más de que se quite la causa del dolor crónico, la paciente puede seguir presentando dolor. En cuanto al mecanismo fisiopatológico del dolor, tenemos dos tipos diferentes, el nociceptivo, el neuropático, y el nociplástico, que es una mezcla de los dos. El nociceptivo se da cuando hay un estímulo de los nociceptores, que pueden estar a nivel somático o a nivel visceral. Y el dolor neuropático se da cuando hay alguna alteración en el sistema nervioso central o periférico. Y esto como tal también puede ser una enfermedad. Importante tener en cuenta la vía de transmisión del dolor. Cuando uno tiene alguna injuria, algún golpe o algo, pues primero vamos a tener el estímulo doloroso. En la parte periférica se van a dar los procesos de transducción. Posteriormente se va a ir este estímulo doloroso por la transmisión hasta llegar al asta dorsal de la médula espinal. En la médula espinal se van a dar los procesos de modulación hasta que llega al cerebro y vamos a percibir el dolor. Si no llega esta información al cerebro, pues nosotros no nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un dolor. Cuando tenemos un dolor crónico, tenemos que tener en cuenta muchas condiciones. Uno, un daño tisular, alguna lesión, sea una cirugía, sea un trauma, una infección. Pero hay otros factores que van a hacer que uno tenga una mayor predisposición a tener este dolor crónico. Por ejemplo, factores psicosociales, pacientes con antecedentes de ansiedad y depresión, y algunos factores que son intrínsecos de las personas. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres tenemos mayor predisposición a tener dolor crónico, los pacientes jóvenes y pacientes o personas que tienen otros síntomas dolorosos, como por ejemplo la migraña, la fibromialgia, tienen mayor predisposición a tener otros dolores crónicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un generador primario, una lesión, sea cirugía, infección. Esto va a llevar a que se activen los nociceptores periféricos para pasar toda esa cascada del dolor que les comenté anteriormente. Y si hay un estímulo persistente y una activación sostenida de estos nociceptores periféricos, se van a dar cambios en el procesamiento del dolor con una sensibilización central y periférica y posteriormente remodelación del sistema nervioso central e hiperactividad que va a hacer que tengamos dolor crónico.
Vamos a tener fenómenos de convergencias visceroviscerales y viscerosomáticas, que en este tema en específico de la fisioterapia y en los temas de manejo del dolor son muy importantes, ya que estas convergencias nos van a explicar por qué pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome vesical doloroso, que tienen un intestino irritable, pueden presentar dolor en otras partes del cuerpo, inclusive en los músculos. Esto se da porque las aferencias nerviosas van a llegar a la misma zona de la médula espinal, produciendo activación de los nervios de los tejidos adyacentes y produciendo sensación de dolor en tejidos que pueden ser sanos. Por otra parte, tenemos los fenómenos de sensibilización periférica, en donde hay un cambio de toda la sopa inflamatoria a nivel periférico del nociceptor que va a hacer que haya una amplitud de la respuesta dolorosa. Y tenemos los cambios de sensibilización central, en donde hay una alteración en toda esta modulación dolorosa del dolor en la médula espinal y en el cerebro, que va a hacer que algunas sensaciones normales sean percibidas como dolorosas, como en el ejemplo de la leodinia, o que algunos estímulos que son levemente dolorosos se sientan más dolorosos, como en los casos de la hiperalgesia. Toda esta sensibilización central nos puede explicar por qué pacientes tienen a su vez múltiples síntomas dolorosos, como por ejemplo pacientes que tienen fibromialgia, que a su vez tienen intestino irritable, que a su vez tienen migraña o síndromes de cefalea tensional, entre otros como aparecen en esta diapositiva. Aparte tenemos que tener en cuenta la fisiopatología de la disfunción sexual. Es importante tener en cuenta que esto todo es un círculo vicioso también. Si uno tiene dolor con algo, esto le va a producir ansiedad y le va a producir miedo y uno no va a querer volver a hacer. Esto va a producir una falta de relajación, disminuciones del deseo. Al haber disminución en el deseo, va a haber disminución en la lubricación. Y si hay disminución en la lubricación y resequedad, pues esto va a llevar a mayor dolor. Entonces, este es un círculo vicioso que tenemos que empezar a tratar desde todos los puntos para que se corte el círculo y las pacientes puedan mejorar de la disfunción sexual. Importantísimo tener en cuenta las causas de dolor pélvico y tener en cuenta que más del 70% de los casos de dolor pélvico crónico no son de origen ginecológico. Tenemos causas gastrointestinales, que son las principales, urinarias, reproductivas, musculoesqueléticas y del sistema nervioso central. En cuanto a las causas reproductivas, tenemos pues las más comunes, la endometriosis, la adenomiosis, la miomatosis, la congestión pélvica. En cuanto a las causas urinarias, tenemos el síndrome vesical doloroso o la cistitis intersticial, las infecciones urinarias crónicas, los cálculos. De origen gastrointestinal tenemos todas estas, y las que nos atañen el día de hoy, las causas musculoesqueléticas, que son estas de las que voy a hablar a continuación. Traigo a colación este estudio que hicimos también en la unidad de Pereira, en donde evaluamos 1.300 pacientes que consultaron a la unidad. ¿Qué nos encontramos? Que estas eran las principales causas de dolor pélvico por las cuales consultaban, y llama mucho la atención este número, que la mialgia por tensión del piso pélvico la encontramos en el 51% de las pacientes, casi la mitad, y el síndrome miofacial en un 11% de las pacientes. Y lo que más nos llamó la atención es que casi el 10% de las pacientes, del 10% de las pacientes, solo tenían un diagnóstico, es decir, la mayoría tenían 2 o más diagnósticos de estos que encontramos a continuación. Importante, como ya les mencioné, ver la coexistencia de síndromes dolorosos crónicos en la parte pélvica. Por ejemplo, en el caso de la mialgia por tensión del piso pélvico, que es lo que compete el día de hoy, vemos cómo hasta un 21% de las pacientes con endometriosis pueden tener mialgia por tensión del piso pélvico, o 14% de las pacientes con síndrome de intestino irritable también pueden tener mialgia por tensión del piso pélvico. Y como lo comenté, cómo hay una sobreposición de síndromes dolorosos generalizados, no solo en la parte de la pelvis, que van a coexistir en las pacientes y que tenemos que tratarlos a todos para que la paciente pueda tener una mejoría. En cuanto a las causas musculoesqueléticas, tenemos que tener en cuenta que esto es algo muy importante porque se asocia muchas veces con dolor, con dispareunia
y con dificultades tanto en el vaciamiento vesical y en todo el tema de la diuresis y en la defecación. Del 14 al 22% de las mujeres con dolor pélvico crónico, sea por origen primario o secundario, van a tener esto. Sin embargo, cuando uno ve las prevalencias en centros especializados de dolor, nos damos cuenta que puede tener una prevalencia hasta el 90% de las pacientes. ¿Cuál es el problema? Que es poco diagnosticado. Muchas veces llegan las pacientes a los centros de ginecología, de urología, de gastroenterología, y nosotros nos dedicamos a la parte ginecológica y solo evaluamos el útero y los ovarios, pero no nos damos cuenta cómo están la parte muscular. Entonces, no diagnosticamos este tipo de patología que, como podemos ver, es demasiado frecuente en nuestros pacientes. Muy importante tener en cuenta la anatomía, la parte muscular, en este caso, donde vamos a ver los músculos superficiales, los músculos profundos del piso pélvico. Tenemos que tener en cuenta no solo la musculatura del piso pélvico como tal, sino todos los músculos del core, porque todo esto va a estar afectado. Las pacientes con dolor empiezan a tomar unas posturas diferentes, unas posturas antálgicas, en donde va a cambiar toda esta posición del core, donde los músculos de la parte lumbar van a empezar a tener alteraciones, donde los músculos de la parte glútea, donde los músculos de la pared abdominal, y todo esto lo tenemos que empezar a mejorar. Tenemos que tener en cuenta las articulaciones, importante la articulación sacroiliaca en los casos de sacroileitis y toda la parte del sostén con los ligamentos. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta y aprendernos muy bien la neuroanatomía, saber qué zonas están inervadas por los diferentes nervios, especialmente los nervios que más están comprometidos. En el dolor pélvico tenemos el nervio linguinal y lipogástrico, tenemos el nervio pudendo, el nervio genitofemoral, el nervio cluneal posterior. Todos estos tenemos que aprendérnoslos y saber cómo valorarlos para poder mandar a una paciente a una fisioterapia, para poder mirar si necesita algún tipo de manejo del dolor neuropático para poder ofrecer una mejor calidad de vida. Tenemos que tener en cuenta la fisiopatología. Importante en el dolor de origen muscular, que puede ser primario o secundario. Primario, cuando no hay una alteración visceral, tenemos, por ejemplo, antecedentes de cirugía, actividades repetidas de los músculos, trauma, cambios en la postura. Y secundario, cuando hay un trastorno visceral, como les había hablado, de las convergencias visceroviscerales y viscerosomática. En este caso nos referimos a la convergencia viscerosomática, en donde vamos a presentar dolor, va a haber una alteración en la función normal de los músculos, tanto de la pared abdominal como del suelo pélvico, va a empezar a haber una hipertonicidad y estos músculos van a perder la capacidad para relajarse. Todo esto va a llevar a disfunción de los músculos y esto a su vez también es un círculo vicioso que al haber disfunción de estos músculos puede producir a su vez estreñimiento y disfunción vesical. Entonces, en cuanto al dolor miofacial, pues tenemos que tener en cuenta que es un dolor en la fascia y en el músculo, tanto de la pared abdominal como del piso pélvico. Este dolor se reproduce cuando se contrae o se estira el músculo. Se puede asociar a dolor persistente y, como ya mencioné, a disfunción. Y lo más característico es la presencia de los puntos gatillos, tanto en la pared abdominal y en el piso pélvico. Estos puntos gatillos pueden ser activos, que van a producir todo el tiempo dolor, tanto local como referido, o puntos latentes, que normalmente no producen síntomas, pero si hay algún desencadenante, van a aumentar los síntomas. Estos músculos que tienen puntos gatillos son más débiles, son rígidos, tienen una menor vascularización y puede tener a su vez alteraciones autónomas, cambios en la coloración de la piel y la erección. Entonces, esto también a su vez va a producir un círculo vicioso. Vamos a tener espasmos musculares, va a haber una disminución en la circulación, lo cual va a llevar a que haya aumento de la inflamación, irritación de los nervios periféricos, todos estos fenómenos de cambios en la interpretación del dolor con la sensibilización central, debilidad, cambios en las posturas compensatorios, cambios mecánicos, y esto va a llevar a que se den nuevamente espasmos musculares y este ciclo nuevamente.
teniendo en cuenta esto, ¿cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes para saber si necesitan o no? Lo más importante en medicina es la historia clínica completa. Y esto nos va a servir para mucho, para tener la información del dolor y para empezar a tener una relación con el paciente. Normalmente estos pacientes, ustedes van a ver que cuando nos llegan son pacientes que le han visto 10, 15, 20 médicos, le han visto todas las especialidades y ya están cansadas porque nadie les da con el cuento, terminan en psicología porque ya creen que están locas. Entonces es muy importante tener una mente abierta, ser muy tolerante, nada de lo que la paciente diga es ridículo. Tenemos muchos síntomas de dolores referidos que a veces cuando uno les para olas y les pone atención, empiezan a tomar más sentido. Importante la información del dolor, de cómo y cuándo empezó, en dónde se localiza, si se irradia, qué mejora, qué lo empeora. Importante tener en cuenta la escala visual análoga que nos sirve tanto para saber cómo está en este momento como para el seguimiento y saber si lo que le estamos haciendo a nuestros pacientes les sirve y qué síntomas asociados tienen, tanto urinarios como sexuales como defecatorios. En cuanto a las pacientes con dolor neuropático, estos son los principales síntomas. Lo más patognomónico es que las pacientes digan que tienen como sensación de quemadura, corrientazos, presentan fenómenos de alodinia y hiperalgesia. Mientras que las pacientes que tienen dolor miofacial van a quejarse que un dolor que es constante o intermitente, pero que va a aumentarlos con las contracciones de los músculos. Muchas veces son dolores agudos, sensación de calambres o tirones, y se asocia con dispareunia, muy importante, estreñimiento, disquesia, que es el dolor con la defecación, dolor vesical y dolor vulvar. Siempre, siempre, siempre no se nos puede olvidar preguntar sobre los síntomas de sexualidad. A muchos pacientes no lo van a decir de una, pero uno les tiene que preguntar cómo, si tiene dolor con las relaciones sexuales, si esto está afectando su calidad de vida, si hay dolor con los orgasmos, si llegan al orgasmo. Si nos da mucha pena preguntar, nos podemos basar en cuestionarios. Ya hay muchísimos cuestionarios para evaluar la sexualidad, entonces podemos ayudarnos con ellos. Siempre preguntar los antecedentes médicos, los antecedentes quirúrgicos, antecedentes obstétricos, familiares, si está planificando o no, todos los antecedentes ginecológicos, antecedente de abuso que se relaciona muchísimo con el dolor pélvico crónico y las disfunciones sexuales, sobre todo con la parte miofacial, con la hipertonía de los músculos. Cómo ha manejado el dolor y qué de lo que le han hecho le ha servido, si ya le han hecho cirugías, qué medicamentos está tomando, cuántos y qué especialistas lo han visto, si ya ha hecho fisioterapia, si ha hecho yoga y qué de todo lo que ha hecho le ha servido a la paciente. Hay cuestionarios validados en español para ver la evaluación del dolor pélvico. Tenemos este que es el de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico, que está validado en español, que es muy bueno y nos ayuda a cortar el tiempo de la consulta. Una vez terminada la anamnesis nos vamos a hacer el examen físico. El examen físico lo hacemos en 4 partes, con la paciente de pie, con la paciente sentada, la paciente en supino y con los estribos. Entonces, con la paciente de pie, importante en todo este tema musculoesquelético mirar la marcha, la apariencia general, si hay alteraciones de los miembros inferiores, puntos de fibromialgia, dolor con los arcos de movimiento. Si tenemos sospecha de neuropatías, pues hacer todo el examen neurológico. Ya la paciente acostada, hacer una inspección general, mirar si tiene cicatrices de las cirugías, hacer una evaluación de las posibles neuropatías. Es muy simple, con un aplicador simplemente evaluar la sensibilidad y mirar hacia qué distribución tiene por lo menos de alodinia. Mirar la presencia de puntos gatillos. Esto es muy fácil también. Lo hacemos con el pulpejo de un dedo. Hacemos una presión sobre la pared abdominal buscando la presencia de puntos gatillo. ¿Listo? La presencia de puntos gatillo se va a identificar cuando tenemos una banda que es tensa, que se palpa, que produce dolor a la presión y muchas veces puede producir dolor referido, como vemos aquí en esta imagen. Podemos hacer el test de Carnet, muy importante. Este test nos va a hacer una diferencia entre el dolor visceral y el dolor miofacial. Tiene una muy buena sensibilidad. Lo
hacemos es hacer presión sobre el punto gatillo y le decimos a la paciente que haga un abdominal, que contraiga el músculo, y si el dolor empeora, es un dolor de origen miofacial. Si el dolor disminuye o no mejora, es un dolor más de origen visceral. Revisamos la presencia de hernias abdominales. Y ya en el examen con estribos, pues hacemos lo mismo, una inspección, hacemos el test de QT para mirar si hay vulvodynia y dolor vulvar. Podemos hacer el test de Pinprick para evaluar la presencia de neuropatía del pudendo. Y esta que es la parte que más nos interesa que en esta charla, que es evaluar el tono muscular. Entonces, importantísimo que este examen se debe hacer unidigital. No hacemos el tacto vaginal normal con los 2 deditos, sino unidigital. Lo importante es tener siempre un orden y un esquema mental para evaluar los diferentes músculos que podemos evaluar con el dedito. Entonces vamos a evaluar el músculo pubococcigio, el obturador interno, el coccigio, el piramidal, y lo que vamos a buscar es la presencia de puntos gatillo. Le decimos a la paciente que haga fuerza y que contraiga los músculos para mirar el tono. Miramos si los síntomas se reproducen y también nos podemos ayudar a ver si hay prolapso. Tocamos el trígono y la base de la vejiga en busca de la reproducción del dolor. Y después ya por último, al final de todo, ya si es necesario hacemos la especuloscopia, el tacto bimanual y en casos de sospechas de endometriosis, el tacto vaginorrectal. Importante tener en cuenta esto que dice la COP, que la ausencia de hallazgos clínicos positivos no nos va a minimizar el significado del dolor en las pacientes. Muy probablemente, si no encontramos nada, nos toca volver a empezar desde el principio, volver a revisar la historia, volver a hacer otro examen físico para mirar si es que se nos ha quedado algo en el camino. En cuanto a los preclínicos, todos van a ir teniendo en cuenta lo que encontremos en la historia clínica y en el examen físico. En los casos de dolor miofacial, no necesitamos ningún paraclínico. Con la historia clínica y con el examen físico es suficiente para hacer el diagnóstico. Ya con esto vamos a hablar del manejo. Entonces, tenemos que luchar contra 2 cosas que son asociadas, pero que son muy diferentes. La causa de la enfermedad como tal y el dolor que se asocia a esta patología. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el dolor crónico es, como su nombre le dice, una entidad crónica. Al ser una entidad crónica, no podemos ofrecer una cura como tal. Lo que podemos ofrecer es mejoría de los síntomas, ayudar a restaurar la función normal, tanto defecatoria como urinaria, como sexual, mejorar la calidad de vida al controlar los síntomas, disminuir la incapacidad y prevenir la recurrencia. Pero nunca les podemos ofrecer una cura de todo. Y es claro tener esto desde el principio con las pacientes para que las pacientes no tengan frustración y para que las pacientes vayan teniendo metas claras en el momento que les ofrecemos el tratamiento. Lo más importante es empezar con el gol estándar de cada uno de los factores que les producen dolor. Si tienen endometriosis, el gol estándar para la endometriosis, si tiene síndrome vesical doloroso, el gol estándar para eso, y mirar cómo va mejorando la paciente. Cuando todo lo que ya utilizamos falla, tenemos que regresar nuevamente al principio, reconsiderar el diagnóstico, mirar otras comorbilidades, mirar si hay algo que se nos quedó por fuera e iniciar también los procesos de rehabilitación. El manejo de estos pacientes debe ser individualizado y debe ser interdisciplinario. Tenemos que evaluar si la paciente va a necesitar manejos quirúrgicos, hormonales, en caso de neuropatías, mirar si requiere bloqueos de nervios, terapias cognitivos conductuales, medicamentos neuromoduladores, terapias alternativas, dieta, muy importante la educación de estas pacientes y, claro está, la ayuda de la fisioterapia. Nosotros casi al 80-90% de las pacientes les indicamos fisioterapia, ya sea por un trastorno primario o por un trastorno secundario, como vimos la endometriosis, por ejemplo, tiene un compromiso bastante importante de los músculos por sensibilización, por convergencias, y todas estas se van a beneficiar de un manejo con fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia de piso pélvico? Entonces, son ejercicios que van a ayudar a fortalecer, a relajar y a coordinar los músculos del piso pélvico con ayuda de una fisioterapeuta capacitada.
Importante esta última frase, una fisioterapeuta capacitada. En dolor necesitamos más fisioterapeutas que estén capacitadas, que les interese, porque es una fisioterapia totalmente diferente a la que se utiliza, por ejemplo, para incontinencia, a la que se utiliza, por ejemplo, para los prolapsos. ¿Listo? Y si uno no hace la fisioterapia adecuada, las pacientes pueden terminar con mayor dolor y no van a volver. Vamos a tener, nos va a servir para el tratamiento de alteraciones musculoesqueléticas, entonces toca tener en cuenta los músculos, los nervios, las articulaciones, tienen que saber mucho de anatomía y de fisiología y de cómo es el procesamiento del dolor para poder darles un mejor manejo y aproximación a nuestras pacientes. Tener en cuenta que los tratamientos, como mencioné, deben estar individualizados, tener en cuenta las creencias de los pacientes y los objetivos de las pacientes, porque así como para una lo más importante puede ser que el objetivo de ella sea tener relaciones sexuales sin dolor, para la otra puede ser que el objetivo sea mejorar la función defecatoria o mejorar la función urinaria, para la otra poder tolerar hacer ejercicio. Entonces siempre tenemos que fijarnos en qué es lo que quiere la paciente para poder acomodar la fisioterapia. El objetivo de la fisioterapia en estos casos es restablecer las funciones que se han afectado, mejorar el dolor por medio de un reentrenamiento del sistema nervioso, disminuir la inflamación, disminuir la tensión muscular y las restricciones faciales para así mejorar el flujo sanguíneo, hacer una reeducación muscular por medio de ejercicios de estiramiento y contracción, mejorar y complementar la adherencia al tratamiento médico y multimodal. Tener en cuenta que nosotros los médicos tenemos 20, 30 minutos en una consulta y vemos a la paciente una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, mientras que nuestras fisioterapeutas son las que más a veces están con nuestros pacientes. Ellas ven 2, 3 veces a la semana al paciente y pueden tener mayor contacto, entonces ellas son un apoyo fundamental para ayudarnos a mejorar los tratamientos que nosotros les estamos dando a las pacientes. Entonces, muy importante siempre tener una coordinación, nosotras hablar con nuestras fisioterapeutas para que ellas sepan qué queremos nosotros y para que ellos también nos estén contando qué pasa con nuestras pacientes, y tener en cuenta que no, el piso pélvico no es un sistema aislado. Tenemos que tener en cuenta los ejercicios de respiración, mirar la estabilización del core. Acuérdense, como les mencioné, que estas pacientes van a empezar a tener cambios en la postura debido al dolor y tener una conciencia corporal. ¿Todo esto para qué? Para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Entonces, lo que más tienen como evidencia las terapias es, uno, la educación. Lo más importante en el manejo de las pacientes, tanto con dolor como con disfunciones sexuales. La terapia manual, que es lo que más les funciona a las pacientes que tienen dolor pélvico crónico, el uso de dilatadores, el biofeedback, las técnicas de respiración y relajación, estimulación eléctrica y al final crear programas de ejercicio para que ellas hagan en casa. En cuanto a la educación, siempre, independientemente de la terapia que uno haga, debe informarle a las pacientes, que las pacientes aprendan de su anatomía, aprendan cómo es la parte de la sexualidad. Importante tener en cuenta la alimentación. Muchas pacientes toman muchos líquidos, por ejemplo, por eso tienen un mayor llenado vesical y el llenado vesical a veces les empeora el dolor. Entonces, muy importante la alimentación, mirar cómo es el manejo de los líquidos, tanto para las pacientes con incontinencia como con las pacientes con dolor. Mirar que las pacientes no tengan estreñimiento. El estreñimiento es nuestro peor enemigo en los casos de dolor. Entonces, hablarles de la fibra, que hay unos alimentos irritantes o no. La higiene íntima, que últimamente es un tema que está muy de moda, afortunadamente, evitar el uso de jabones, implementar el uso de ropa interior de algodón. Verificar cómo es la postura de la paciente y explicarles el cambio de postura, si es necesario el uso de los diferentes cojines que tenemos para el dolor del pudendo, para coxicodinia. Mirar las posiciones sexuales y hablar de los cambios de posición dependiendo de cuál sea la causa del dolor. Por ejemplo, si tiene un útero en retroversoflexión, si tiene una neuralgia del pudendo,
mirar cuál es la causa del dolor y en dónde es el dolor. Por eso también es tan importante el examen físico, para mirar cuáles son los sitios de dolor y así también poder dar una educación sobre la posición que le va a favorecer para la sexualidad. Mirar cómo está la parte de la diuresis, la defecación, ayudarles al manejo del dolor con calor y frío, las posturas de reposo para mejorar la relajación muscular y, importante, técnicas de respiración, tanto para mejorar el estrés como para calmar el sistema nervioso central. Esto es algo que tenemos que enseñarles también mucho a nuestros pacientes, las técnicas de respiración. Muchas veces las pacientes en el momento de dolor empiezan a hiperventilar y se les olvida respirar. Y uno enseñándoles esto van a mejorar muchísimo el dolor. Lo más importante, decirle a las pacientes que no hagan los ejercicios de Kegel. En estos casos de dolor, los ejercicios de Kegel lo que van a hacer es aumentar la tensión, aumentar la hipertonía y por lo tanto pueden aumentar el dolor y la disfunción. En cuanto a la liberación miofacial, pues estas técnicas claramente las manejan mal los fisioterapeutas, pero lo que hacen ellas es, dependiendo de la fisiología del tejido, dependiendo de los músculos que estén comprometidos, hacer técnicas de, por ejemplo, relajación, contracción y hacer estiramiento, liberación de la fascia. Es importante a los pacientes explicarles que esta fisioterapia no siempre es externa, muchas veces es interna también. Entonces toca explicarle a las pacientes que la fisioterapeuta o el fisioterapeuta le va a hacer una liberación miofacial de los músculos del piso pélvico interna. La paciente la va a examinar por la parte vaginal, porque si no las pacientes creen que van al fisioterapeuta, llegan y creen que solo son ejercicios de relajación de los músculos externos, y cuando la fisioterapeuta le va a hacer el tacto vaginal para examinarle los músculos profundos y le va a hacer la liberación miofacial, la paciente se puede sentir un poco invadida en su espacio y va a decir, no, ¿usted por qué me está haciendo esto? Entonces siempre explicarles a las pacientes, estas son las técnicas que más nos funcionan para el dolor miofacial y la liberación de los puntos gatillos, tanto en la pared abdominal como en el piso pélvico. Ellos también, es importante que en este punto les enseñan cómo hacer autocuidado, qué ejercicio pueden hacer. Muchas veces utilizan dilatadores o con el propio dedo les enseñan a ellas mismas a hacer los ejercicios de la casa. Como decía el doctor Palma, muchas veces las pacientes no viven acá en la ciudad, viven en diferentes pueblos, inclusive están acá y se van a vivir fuera del país. Ellos necesitan saber cómo hacer estas técnicas también en su casa, entonces podemos usar dilatadores y enseñarles a las pacientes, usar espejos para que las pacientes se conozcan. Y algo muy bonito también es involucrar a las parejas en este punto. Nuestra fisioterapeuta, por ejemplo, siempre tiene un par de sesiones con la pareja en donde le enseñan a la pareja cómo hacer para ayudarle a la pareja y así mejora también todo el tema de la relación sexual. Por otra parte, tenemos la estimulación eléctrica, en donde se aplica una corriente eléctrica de bajo grado sobre los músculos del piso pélvico, también por sensores o en la pared abdominal o vaginales o rectales, y lo que nos va a ayudar es a identificar y aislar los músculos del piso pélvico. Inicialmente lo que queremos es normalizar, relajar los músculos del piso pélvico que están tan contraídos y ya después aumentar la fuerza del músculo del piso pélvico. Tenemos el biofeedback para ayudar a reeducar estos músculos de piso pélvico. Estos los usamos más que todo, como estamos hablando en la anterior charla del doctor Palma, para incontinencia y para prolapsos, pero también nos ayuda a ser más consciente del tono de los músculos del piso pélvico. Entonces, al hacer más consciente a las pacientes de cuál es el tono del músculo del piso pélvico, también les va a ayudar a relajar. Y básicamente esas son las técnicas. No hay mucho estudio, realmente hay muy poquitos estudios sobre fisioterapia y dolor, y muchos de los estudios no son tan fáciles para hacer, digamos, una revisión sistemática de la literatura, porque las técnicas son diferentes dependiendo de dónde se hagan. Traigo a colación este estudio que ya es un poco viejito, del 2005, en donde nos hablan de las técnicas manuales. Revisaron 2 ensayos clínicos aleatorizados y 27 series de casos. Y pues a pesar de la variación en las técnicas y el tamaño de las muestras de los estudios, entre un 59 y un 80% de las mujeres informaron una mejoría en el dolor pélvico.
Esta es otra revisión sistemática, pero es solo sobre vestibuloínia provocada, que se publicó en el 2017, donde revisan 43 estudios. También tiene alto riesgo de descenso por lo que les comentaba, no hay una muy buena muestra y las intervenciones no fueron estandarizadas, pero ellos que encontraron que el biofeedback sí presentaba una mejoría del 35 al 50% de las mujeres que tenían dispareunia y mejoraba la función sexual y que este resultado se mantenían por más de 2.5 años. Dilatadores, estimulación eléctrica y terapia física multimodal, todos tenían pocos estudios, pero en general todos mostraban una buena respuesta en cuanto a la función sexual y a la dispareunia. La guía del dolor pélvico crónico de la Asociación Europea del 2021 nos dice que evidentemente el tratamiento con la fisioterapia de piso pélvico es esencial para el manejo del dolor muscular, que las fisioterapéuticas deben tener la experiencia en el sistema musculoesquelético, una comprensión de todos los mecanismos psicológicos del dolor y el papel del sistema nervioso central. Muchas veces terminan teniendo un papel de psicoterapia, ya que ellas están media hora haciendo los ejercicios y tienen tiempo para hablar con nuestras pacientes. Hay pocos estudios y que se recomienda la inclusión de entrenamientos en terapias de relajación miofacial y educación sobre el dolor y ejercicio en general. ¿Qué tenemos que hacer las personas que manejamos dolor? Identificar cerca a nosotros quién sabe qué fisioterapeuta está experimentado en nuestra zona, explicarles a las pacientes que van a tener una manipulación que puede ser vaginal y o rectal, explicarles a las pacientes que se deben realizar estos ejercicios que ellos aprenden en la fisioterapia a realizarlas en la casa, que al principio puede haber un aumento del dolor, por lo tanto no deben suspenderla, simplemente que por la fisiopatología y por la forma como se va a tratar el dolor, al principio puede ser muy dolorosa, pero que después va a mejorar y que esto no es una sesión y ya, sino que se deben realizar múltiples sesiones. Entonces ya para terminar, tener en cuenta que el dolor crónico de por sí es una enfermedad, que las respuestas al dolor son responsables de la aparición de nuevos generadores dolorosos. Entonces, importante tener eso. Una paciente con endometriosis, con intestino irritable, con síndrome de vesical doloroso, pueden tener secundariamente dolor de origen muscular. Entonces, tenemos que buscar y tratar la injuria inicial, la infección, la cirugía, el trauma, buscar todas las fuentes de dolor y tratarlas. La mejor herramienta diagnóstica que tenemos es la historia clínica y el examen físico, sobre todo para estos dolores miofaciales. Tenemos que aprender a diagnosticarlo, aprender a evaluar este sistema osteomuscular para no pedir 1000 exámenes que generalmente terminan siendo innecesarios y que con una buena historia clínica y con un buen tacto podemos encontrarlas y darle un tratamiento pronto en vez de mandarlas a hacer más y más exámenes. Tener en cuenta la aproximación individualizada e interdisciplinaria y tener en cuenta que para nosotros la fisioterapia es una herramienta poderosa en el manejo del dolor pélvico y las disfunciones sexuales. Muchísimas gracias. Acá están mis datos por si me quieren escribir. Este es mi equipo de manejo. Somos 2 ginecólogas, una fisioterapeuta, una psicóloga y una entrenadora de yoga. Pues que estamos disponibles por si necesitan algo y cualquier información. Muchísimas gracias. A usted, doctora Claudia, excelente presentación de gran utilidad por la alta frecuencia de dicha patología en la consulta médica. Muy útil y muy importante. Pasaremos entonces a nuestras preguntas. Por acá tengo una que dice, doctora Claudia, ¿qué opinión le merece el empleo del láser pélvico para el manejo del dolor? Bueno, el láser pélvico para manejo de dolor, hay pocos estudios, sobre todo hay mejoría cuando hay dolor pélvico en pacientes postmenopáusicas que tienen disminución de la elasticidad de la mucosa vaginal y tienen más que todo por el síndrome geniturinario de la menopausia. Ahí tiene mayor cabida el láser
en la vulvodynia o en el dolor vulvar que sea secundario a eso. Pero pacientes jóvenes que tienen una adecuada función del tejido, no tiene mucha cabida el láser pélvico, todavía no hay muchos estudios de láser para estos casos. Tocaría realizar más estudios, pero realmente no está recomendado. Muy bien. Doctora, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué relación hay del dolor pélvico crónico con una HNP T9-T10? Pues realmente, más que todo, la relación puede ser por las convergencias, más que todo. En T10 es a nivel umbilical, sobre todo a nivel de las convergencias, sí, y a eso también nos puede ayudar mucho la fisioterapia. Aquí en sí no es tan alta la asociación, pero sí puede haber alguna asociación, sobre todo por los fenómenos de sensibilización y por los fenómenos de convergencia. Muy bien, doctora Claudia, aquí hay una pregunta en la cual le dan las gracias por resaltar la importancia de las fisioterapeutas en el manejo del dolor pélvico y que qué rico poder trabajar de manera interdisciplinaria en pro del bienestar de los pacientes, del paciente. Bueno, muy bien. Sí, realmente nosotros trabajamos completamente al lado de las fisioterapias, es fundamental el papel que ellos tienen con nosotros y tener, lo más importante no es solo mandársela a la fisioterapeuta y que ella les haga sus ejercicios y nosotros por el otro lado la operamos, le damos el manejo, sino poder comunicarnos con ellos. Importante resaltar esa comunicación que tenemos que tener con las fisioterapeutas, con las psicólogas, con los otros especialistas, no tratar a las pacientes cada uno por su lado, sino tener una adecuada comunicación en pro de nuestros pacientes. Doctora, yo no veo aquí más preguntas, esperemos que salgan algunas otras preguntas. Yo le quiero preguntar, pues se habla mucho de las fisioterapias en general, de la fisioterapia para el piso pélvico, la fisioterapia del dolor pélvico, ¿esta especialidad existe o subespecialidad para las fisioterapeutas? ¿Dónde la hay o cómo es el entrenamiento? Bueno, sí hay, pues más que una subespecialidad, hay entrenamientos. Tenemos unos colegas aliados en Estados Unidos, por ejemplo, que obviamente Estados Unidos pues tiene muchísimas especialidades de todo. En Miami específicamente tenemos una ginecóloga también que trata mucho el dolor pélvico y ella siempre nos ha dicho que si tenemos fisioterapeutas que están interesados en el tema del dolor, le digamos y ellos nos pueden entrenar a nuestras fisioterapeutas. También en Argentina y en Chile hay cómo hacer los diferentes entrenamientos en fisioterapia para dolor, porque sí se requiere un entrenamiento especial. La terapia para dolor requiere más que todo el tema de la liberación miofacial y no todas las fisioterapeutas tienen entrenamiento y como ya lo mencioné, si no hay entrenamiento, el dolor puede inclusive empeorar. Entonces, si cualquier cosa, pues me pueden escribir a mi correo y yo les puedo mandar más información, pero en Estados Unidos, en Brasil, creo que hay, en Chile y en Argentina. Qué bien, doctora. Muy buena información. Aquí por último dicen felicitaciones por la presentación. ¿Podría repetir el nombre del test para el dolor pélvico? No entiendo, ¿cuál test en específico? No sé. No entiendo muy bien esa pregunta. Dice, No sé si... felicitaciones por la presentación. ¿Podría repetir el nombre del test para el dolor pélvico? No sé, en realidad. Pues es que hay muchos test. No sé si el test de los que hablaba durante el examen físico, el test de Carnet, será el que nos ayuda a ver. El cuestionario es el cuestionario de la IPPS para dolor pélvico. Se lo voy a anotar aquí. Ya. Cuestionario de dolor pélvico crónico de la IPPS, que la IPPS es la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico. Muy bien, doctora Claudia, yo creo que damos por terminada esta charla. Fue de gran utilidad, créame, muy importante.
seguiremos en contacto con ustedes, el doctor Palma y la doctora Claudia. Muchas gracias y una feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Adiós.